Hola, buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Que nuestro Señor siempre te bendiga y te acompañe. Es conmovedor ver cómo la vida hace que algunas personas sean torpes y otras afables. Dos personas pueden recoger el mismo valle de circunstancias decepcionantes, de tal modo que una de ellas salga llena de resentimiento y la otra de fortaleza. La tragedia puede moldear a algunos y destruir a otros. Algunas personas crecen y otras se encogen. ¿Por qué? Lo que les sucede en nuestros sueños es lo que puede hacerse que seamos torpos o afables. Todos tenemos planes, esperanza y expectativa en nuestra vida, que es raro que resulten como lo habíamos pensado. Sin embargo, hay algunas que hacen a un lado los contratiempos encontrados en la realización de los sueños con la confianza de que Dios está desarrollando para ello un plan todavía mejor y más importante. Otros se quedan paralizados por la derrota, enterrados en amargos autorreproches o culpando de todo a la desigualdad de la vida y las personas que los rodean. La pregunta crucial es, ¿qué podemos hacer cuando las circunstancias parecen contradecir nuestros sueños más preciados? O tal vez, ¿y cómo preguntar una mujer llena de desesperación? ¿Qué hace uno cuando la vida queda trastornada? He aquí cómo suceden las cosas en algunos de nosotros. Dios llama a ser soñadores porque desea darnos una visión de lo que la vida puede ser. Luego, por medio de nuestras oraciones prolongadas, nos ofrece un llamamiento que se adapte perfectamente a los talentos que ha concedido y los dones espirituales especiales que nos confiará. Entonces se forma en nuestra mente una imagen de nuestro destino. Su llamamiento resuena en nuestras almas y nos consagramos a la gran aventura de seguir al Maestro. Luego las circunstancias nos vuelven como una niebla que nos separa de la brillantez y el calor del sol. ¿Qué sucede? ¿Ha invertido Dios su dirección? ¿Era otro sueño solo un deseo de autolanzamiento? Una de las lecciones más importantes y difíciles de aprender en la escuela de la fe y la obediencia es la que Dios, que da el sueño, preparará también al soñador para que haga que se realice. Todo aquello por lo que pasamos al avanzar hacia las metas que nos ha dado, Dios está perfectamente planeado para hacer que las personas importantes sean capaces de tomar en su mano un sueño grandioso. Esta es la verdad más sobresaliente que nos enseña la historia de José. Hágase un regalo usted mismo. Lea Génesis del capítulo 37 al 50 y conozca uno de los soñadores más notables del Antiguo Testamento. El hombre bondadoso que encontraremos al final del relato no hubiera podido apreciar ni aceptar sus sueños sin las muchas vicisitudes por las que había tenido que pasar en el curso de su vida. Al seguir con cuidado el peregrinaje de José, surgen 5 lineamientos poderosos para soñadores decepcionados. El primero de ellos es: deja que Dios sea el Señor de sus sueños. Encontramos por primera vez a José como un adolescente de 17 años más o menos. Era el hijo preferido de Jacob, el patriarca. Crió al joven con el sentimiento de ser alguien especial y amado por su padre. Por otra parte, Jacob le dio a José un sentido de destino. Las raíces de fe de José estaban fielmente implantadas por lo que había sabido respecto a los encuentros de su padre con Dios, pero la experiencia que tuvo Jacob durante su propia niñez afectaron al modo que crió a José. Como sucede con frecuencia, lo que le ha faltado al padre se le da abundante y generosamente al hijo. Los refuerzos de Jacob para obtener las bendiciones de Isaac hicieron que se apresurara demasiado a bendecir a su hijo José. El resultado fue rivalidad con sus hermanos. Por su parte, José tenía confianza en sí mismo y la seguridad rayaba en la arrogancia. Además, Jacob exageró todavía más su favoritismo, dándole a José una túnica larga en la que se envanecía como pavo real. La tradición hizo que el hebreo fuera mal traducido en este punto, es decir, que era una túnica de muchos colores. Lo que dice en hebreo es túnica que llega a las extremidades. Simbolizaba aristocracia y extensión de todo trabajo duro. Lo único es que, ya fuera de colores o larga, la túnica era anatema e hizo que explorara la envidia de sus hermanos. Ni siquiera José ni sus hermanos estaban preparados para el sueño que iba a tener esa noche.
Estaba atando gavillas en el campo con el resto de su familia. De pronto una de las gavillas se levanta y permanece erecta, mientras que todas las demás se reúnen en torno a ella y se inclinaban hacia ella, y la gavilla aquella era José. Como si ellos no tuvieran suficiente, ese sueño siguió otro con el mismo efecto. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia el soñador. Es un sueño muy temerario para un joven de 17 años de edad. La afirmación que le había dado a su padre, menos los rigores de la disciplina y el duro trabajo, no le habían preparado bien para manejar este tipo de sueños. No tenía la humildad suficiente para ponderarlo calmadamente en su interior. En su lugar de ellos, se lo refirió a toda su familia. Por supuesto, Jacob regañó a José, pero el daño a los egos inestables de sus hermanos ya se había producido. Así, las condiciones previas para un hecho terrible ya habían sido establecidas. Todo sucedió en el valle de Dotán, a donde Jacob había enviado a José que observara a sus hermanos pastorear su rebaño. Estos últimos, cuando vieron que se acercaba a José, se dejaron dominar por la ira y los celos acumulados durante muchísimos años. He aquí viene el soñador, comendaron con desdén. Ahora pues, venid y mantenernos y echemos en una cisterna y diremos, algunas malas bestias lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Génesis 37, 19-20. Solo la intervención de Rubén, quien puso esa idea en su mente, salvó a José. No derramaréis sangre, echando a esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis la mano en él. Génesis 37, 22. Por ende, le arrancaron la hermosa túnica larga que llevaba y la arrojaron a una cisterna de fondo amplio y angosta. Luego, mientras José gritaba pidiendo auxilio, sus hermanos se sentaron a comer pan. Nada que no fuera el asedio de sus hermanos hubiera podido expresar sus sentimientos con mayor claridad. Era un banquete de celebración por la caída de José. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Mientras los hermanos estaban comiendo, pasó cerca de ellos una caravana de ismaelitas que iban a Galaad de Egipto. La tragedia rara y estupenda de Dios. Ahora Judas se reunió a Rubén en su cautela. ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendémoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Génesis 37, 26-27. Vendieron a José por 20 piezas de plata y se lo llevaron a Egipto, mientras sus hermanos tomaban su túnica que aborrecían, la mancharon con la sangre de un cabrito y fueron a cortarle a Jacob la mentira de que su hijo amado estaba muerto. ¿Les parece que este conjunto de circunstancias no contradice lo suficiente los sueños anteriores? Trae de ponerse en el lugar de José mientras se lo llevan atado sobre el lomo de un camello. Traten de imaginarse lo que sentía cuando se ponía cuidadosamente en cuclillas acerca de la hoguera del campamento de los ismaelitas por la noche. Intenten representar las noches llenas de soledad y los días angustiosos que tuvo que soportar aquel joven de 17 años, con nostalgia, desolación y miedo. Sin embargo, había comenzado ya la primera etapa de la preparación del soñador para su visión. Dios iba a hacer grandes cosas en la vida de José. La arrogancia tenía que representarse con fuerza de carácter y la seguridad excesiva en sí mismo con dependencia y verdadera confianza en Dios. No iba a suceder a José nada que no usara el Señor para transformar como un elemento útil. El permitirle a Dios que sea el Señor de nuestros sueños es reconocer como la fuerza de la visión para nuestra vida. Lo esencial es la alabanza y no el orgullo. Todo lo que somos y tenemos es don de Dios. Nuestros sentimientos de haber sido llamados no deben venir para darnos una sensación de fuerza o superioridad, sino para que seamos responsables y obedientes con toda humildad. Cuando Dios nos da una esperanza y un sueño, se lo debemos devolver a Él para que desarrolle su plan a su tiempo. José tenía que ser bendecido para que a su vez pudiera ser bendecido para otros. Después de la transmisión del sueño, debería seguir la transmisión del soñador. Esto no hubiera sucedido nunca en la
maraña compleja de favoritismo y rivalidad paternal que perseveraban y que tenían sus hermanos. Dios abre y cierra puertas porque sabe muy bien qué es lo que hace. Así sucedió a José en camino de Egipto, sin lo cual no hubiera podido llegar a ser el hombre de fe en el que se convirtió. Toda la obstinación que había heredado de Jacob estaba desapareciendo. Es extraño el hecho de que cada generación tenga que aprender por sí misma. Jacob no había sido incapaz de inculcarle a su hijo la idea de que el contender con Dios no siempre el Señor es el que sale, siempre es el Señor el que sale triunfante. Esto nos lleva a la segunda parte de la historia de José y a la siguiente verdad que podemos aprender de él. Deja que Dios sea el Señor cuando las circunstancias parezcan contradecir tu sueño. José fue vendido a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Allí, a pesar de su juventud, tuvo poder y prosperidad y llegó a ser la cabeza de toda la casa del oficial de Egipto. La historia hubiera podido terminar en este punto si la familia de José lo hubiera sabido. Era posible que se hubiera inclinado hacia su posición. Sin embargo, una vez más, las circunstancias parecían ir en contra del soñador y fue echado en prisión por una acusación falsa. Sin embargo, el relato nos dice mucho sobre lo que le estaba sucediendo a la fe de José. Rechazó las invitaciones sexuales de la esposa de Potifar por su lealtad a su amo y su obediencia a Dios. ¿Cómo pues haría yo grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39, 9b. Era ya un distinto al muchacho complaciente que había visto unos cuantos años antes. El Señor era el centro y la seguridad de su vida. La fe infantil había crecido hasta convertirse en una fe adulta, llena de integridad y autenticidad. Ninguna circunstancia hubiera podido contradecir ese hecho. Sin embargo, su moralidad centrada en Dios era también costosa y le hizo acabar en la cárcel. El Salmo 105:18 nos dice que le pusieron grillete, pero Dios usó esa experiencia para poner hierro en su alma. José aprendió que no encontramos a Dios en las circunstancias, sino que conducimos al Señor a nuestra propia circunstancia. La gracia de Dios es mayor que el dolor de la vida. Debemos enfrentarnos con toda sinceridad a una herejía que confunde y desorienta a muchos de nosotros. Dicen que cuando más crecemos en la gracia de Dios, tanto más sencillamente se hacen todas las cosas. Por ende, es frecuente que cuando más enfrentemos duras pruebas, lo que primero tenemos que pensar es que Dios nos está castigando. Lo que pensamos siempre primero es que Dios nos está castigando. O bien, suponemos que si oramos más, las circunstancias nos transformarán nuestros sueños. Esto no va de acuerdo con la vida de los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento, la vida y el mensaje de Jesucristo y los fieles seguidores del Maestro. Debemos ser mucho más duros en nuestro modo de pensar. No debemos orar pidiendo vidas fáciles, sino existencias fortalecidas por Dios para llegar a ser grandes por medio de su gracia. Desde luego, hay dificultades que se deben a las actitudes rebeldes y desobedientes, pero si confesamos nuestra desobediencia, podemos abordar los temas cruciales que enseñarán nuestro corazón hasta que estén abiertos y puedan contener al Espíritu Santo de Dios. Los momentos en los que más he creído y más me he visto moldeado como la persona que Dios quiere que sea, son los de cambio e inversiones que exigen una mayor dependencia del Señor. Cuando no me siento más solo, cuando un amigo que nunca me olvida ni me abandona, ese es Cristo. Un ejemplo reciente ha sido cuando nos lanzamos al ministerio, pero Dios está ahí y siempre dice, debes confiar en mí y comunicarles a tus personas las necesidades urgentes que tienen. Parece responder el Señor, sobraré los corazones para que todo el mundo responda. Hasta ese momento, la mayoría de las personas que hemos estado en crisis sabemos que esas mismas experiencias las vamos a estar en todo momento. Siempre ha habido y muchas veces habrá situaciones difíciles
Siempre habrá situaciones en nuestra vida con los demás, en nuestro ministerio, pero recuerda que Jesús siempre estará a tu lado y siempre la meta de Él es que la grandeza en el Espíritu es el resultado de la confianza y de la esperanza que tengamos en Él. Cuando creemos realmente que el Señor está a cargo de todos, podemos reposar claramente en el presente y mirar al frente con entusiasmo a los planes de Dios que se van desarrollando por medio de lo que está sucediendo en nosotros y alrededor de nosotros. Hay una frase que se repite una y otra vez en las pruebas de José, pero el Señor estaba con él. Ponga su nombre en el lugar de José. Dios está con usted y conmigo. En ese conocimiento podemos soportarlos todos. No espere que la vida adopte una regularidad suave antes de creer que el Señor está con usted. La capacidad de liderar de José, además de su carácter agradable y de su personalidad imbuida de Dios, atrajeron al carcelero y volvió a llegar al poder otra vez como cabeza de toda la prisión. Si no hubiera encarcelado a José, no hubiera encontrado al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Y si queremos observar la circunstancia aparentemente contradictoria, ¿qué podemos decir de las ordenadas por el Señor para encaramuzarnos hacia el sueño que nos dio? En ese caso, el copero y el panadero tuvieron sueños, de los cuales el más trágico para que Dios organizara circunstancias fue el de copero. Tuvo un sueño de una parra con 3 ramas que producían uvas. Tomaba la copa del faraón, exprimía las uvas y le servía el vino al faraón. José, el soñador de Dios, estaba listo para la interpretación. Al cabo de 3 días liberaron el copero para volver a servir al faraón. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora bien, el copero estaba en un lugar crucial para recordar al hebreo misterioso y brillante que había conocido en la prisión, cuando 2 años después el faraón tuvo un sueño que iba a ser estratégico para los planes de Dios, para Egipto, José, y finalmente para el nacimiento de la nación hebrea. El faraón vio un sueño, 7 vacas flacas y 7 gordas. Las primeras devoraban a las últimas, y a esto surgió otro sueño, de 7 espigas llenas y hermosas que crecían de un solo tallo, seguidas por 7 espigas marchitas y abrasadoras por el viento del este. ¿Qué significa esto? Quiso saber el faraón. Los sueños desafiaron los poderes de interpretación de los magos de la corte, una señal de intervención de Dios. Entonces el copero se acordó de José y le habló al faraón. Cuando el soberano le dio audiencia, José se apresuró a decirle que no tenía poderes de interpretación de sueños, pero que estaba al servicio de un Dios poderoso. José había aprendido la lección importante por medio del sufrimiento. Lo que vemos ante el faraón es un hombre que dependía de Dios y que ha sido que sea el Señor de sus sueños. La arrogancia de sus años mozos había desaparecido y se había visto reemplazada con la humildad que solo el sufrimiento puede producir. Supongo que recordará la interpretación que le dio al faraón sobre su sueño. Egipto iba a tener 7 años de prosperidad, a lo que seguían 7 años de escasez. La sagacidad sublime que Dios le había dado a José se utilizó para darle un consejo crucial al faraón. Durante los 7 años de prosperidad deberían prepararse para el periodo de escasez. Sería preciso llenar los granjeros y estar listo. Entonces Faraón se sintió tan impresionado por el discernimiento profundo de José y su aplicación práctica que lo nombró primer ministro, vicegerente de todo Egipto, con un poder solo inferior al suyo propio. En realidad, no era inferior en absoluto, porque el Señor del universo ocupaba el primer lugar en la vida de José. Me gustaría subrayarte lo que creo que Dios trata de comunicarnos en este punto de la vida de José. No solo nos da una visión y nos prepara para que la vivamos en la realidad, sino que le da también otros sueños que se ajustan a los nuestros y nos hacen avanzar de modo que se realicen. Dios es el Señor de las circunstancias y las personas y está listo para desarrollar las necesidades y una persona con el fin que se cumpla sus propósitos para otros. Simplemente pensemos en las muchas personas que surgieron de pronto, en el momento más oportuno para ayudarnos. Algunas de ellas eran amigas y otras antagonistas, sin embargo, Dios las usó a todas. El
Señor mueve dinámicamente a las personas que le sirven como instrumento para hacernos pasar a la fase siguiente de realización del sueño que tiene para nosotros. Esto nos lleva a tener descubrimientos importantes en nuestro estudio de la vida de José. Deje que Dios sea el Señor en los éxitos de la vida. La grandeza creciente de José en su compañerismo con Dios se pone de manifiesto no solo por el modo en que soportaba las dificultades, sino cómo manejaba el éxito. En ningún punto del relato sobre su dirección magistral de Egipto se nos da la idea que empleaba el poder para hacer aumentar sus propios privilegios o para autoensalzarse. Sirvió a Dios cumpliendo con la tarea de dirigir a Egipto que le había encomendado el Señor. Construyó graneros y se preparó para la hambruna. De ese modo logró salvar a Egipto y los territorios circunstantes de los daños que hubiera podido producir durante los 7 años de escasez. Dios concede el éxito espiritual a quien está dispuesto a darle a él la gloria. No debe aborrecer el éxito ni las dificultades. En la vida cristiana hay momentos de triunfo y de contratiempo, pero podemos darle gracias a Dios por ambas cosas. La edificación en la vida cristiana, el reconocimiento y los avances en el liderazgo ofrecen oportunidades para profundizar nuestra confianza en Dios y incrementar su obra. Dios preparó un hombre y ahora está listo para usarlo en la estrategia de creación de su pueblo escogido. Tenía que llevar a Egipto a Jacob y su familia, no solo para protegerlos de la hambruna, sino para formar con ellos una nación preparada para la tierra prometida y con la distinción de ser el pueblo de Dios. Y para eso utilizó a nuestro amigo José, para llevarlo a ellos. José se encuentra posteriormente más adelante con sus hermanos. Después de varios sucesos que tiene, él se examina y examina sus sueños de modo profundo y las visiones de nuestra vida, lo que sentimos llamados a hacer en parte de nuestro plan importante que no puede fallar. A continuación, podemos tratar a otros con ternura y generosidad. Todo lo que le había pasado a José en su vida le hizo poder decir a sus hermanos cuando los pasó por una prueba: ¿no teméis? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó en bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener una vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló y les habló de corazón. Génesis 50, 19, 21. José pudo hacer esa declaración en retrospectiva. Si nosotros también pudiéramos mirar atrás y decir lo mismo respecto a todo lo que nos ha sucedido, podríamos convertir en nuestra consigna y nuestra misión en las frustraciones y los problemas que podamos tener que afrontar en la actualidad. Es algo que se transforma en una base vibrante de esperanza para el futuro. La vida de las personas y las circunstancias harán recaer sobre nosotros lo que parece ser malo, pero Dios lo usará para bien, con el fin de hacer que nos acerquemos un poco más al sueño que tiene para nosotros. La historia de José nos deja como un inventario que hacer en un momento en que atrevemos a realizar una introspección franca. Nos ha llevado las luchas de la vida a usted y a mí a tener una confianza como la que tenía José en la providencia divina. Además, has hecho esa convicción que seamos personas bondadosas y perdonadoras cuando nos damos cuenta de la ternura con la que nos ha tratado Dios para hacer avanzar hacia las realizaciones de nuestros sueños. Podemos hacer menos que eso por los demás. Utilizó la cruz para darnos una esperanza suprema. La demás, allá de nuestros sueños y nuestras metas terrenales, nos espera un destino eterno. Y desde la cruz de la gracia suprema, providencial y activa, alguien mayor que José dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay un discernimiento final que enlaza todo lo anterior. Deje que Dios sea Dios, el Señor del futuro, el desarrollar sus propósitos primordiales en la historia. Cuando José estaba muriendo, hizo una declaración tremenda que refleja con gran fuerza su confianza incrementada en Dios. Voy a morir, mas Dios ciertamente visitará y os hará subir de la tierra
a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar aquí mis huesos. Génesis 50, 24, 25. En su agonía José estaba tan confiado en el cuidado tierno de Dios como lo había estado durante todos los años agitados de su vida. Su sueño personal formaba parte del plan de Dios para el nacimiento de Israel como nación. José iba a poder morirse sabiendo que nada podía invertir la estrategia irrevocable, inmutable y progresiva de Dios. Podía dejar de angustiarse por el futuro porque había descubierto que podía confiar plenamente en Dios. Las 66 personas que llevaron a Jacob a Egipto consigo, más José, su esposa y sus 2 hijos, daban un total de 70. 430 años después, Israel, al salir de Egipto con más de 2 millones de personas, era cierto que Dios tenía un plan. Recuerda a José como uno de los hombres más grandes de la historia porque le permitió a Dios ser el Señor de sus sueños. Se convierte en una persona mejor como consecuencia de todo lo que tuvo que pasar, en lugar de amargarse por los sufrimientos y las contrariedades. ¿Y qué podemos decir de nosotros mismos? ¿Nos estás haciendo la vida torvos o bondadosos? Lo crucial es que podamos decir como José: escucha vida, oírme amigos, escucha lo que cree ser enemigos, lo que pasa parece ser un mal. En esa época Dios lo usará para un bien y voy a conseguir y a conservar mi sueño. Padre Celestial, gracias por los sueños que nos has dado, por toda la misericordia que nos das. Gracias, oh Dios eterno, Señor. Enséñanos cada día, así como enseñaste a José, a confiar en Él. Te pedimos que tu amor, tu presencia y tu misericordia no nos abandones y que seas tú, Padre Celestial, dándonos cada día más y más de ti. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.